palabra también ahora. Nos ponemos en tus manos, yo me pongo en tus manos para guiarnos, Señor, a través de tu palabra. Aleluya. Venimos hablando en la semana de lo que es la adoración verdadera, por lo menos eso es lo que estamos viendo en los devocionales diarios, ¿no? Y esa adoración verdadera, aprendimos que no es simplemente cantar, porque a veces pensamos que es simplemente esto que acaba de ocurrir aquí, ¿no? Que nuestro corazón se llena de canto, se llena de emoción, como dice el himno, y entonces se produce ese canto congregacional que las voces se unen. ¿Saben que suele pasar eso en dos situaciones o dos lugares? Una son los recitales, las canchas de fútbol y las iglesias, amén, donde todos se unen a una sola voz a adorar o a cantar. Y en este caso, esto sí es producto de adoración, ¿no es cierto? Lo que hay en nuestro corazón, nosotros lo cantamos, lo decimos. Pero no es solamente eso la adoración. Aprendíamos en los devocionales diarios que no es solamente adorar, es cantar. Ahora, necesitamos también discernir con qué espíritu nosotros adoramos, cantamos y honramos. La Biblia nos enseña que tiene que ser con un solo espíritu, de todo corazón. ¿Sí? Adorarlo a Jesús de todo corazón. Miren, Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús está diciendo esto justamente por el sistema religioso. El sistema religioso estaba a cargo de la adoración a Dios. Y el sistema religioso lo tenían allí los fariseos. Y los fariseos tenían un corazón, como bien le dijo Jesús muchas veces, lamentablemente, les decía hipócritas, ¿no? Porque realmente ellos simplemente seguían un sistema religioso, pero no adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Es más, no lo adoraban porque ni siquiera reconocieron al que tanto ellos hablaban, que era el Mesías. No lo reconocieron, todo lo contrario, lo rechazaron. Entonces Jesús les dice esto, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, lejos de mí. Y las liturgias religiosas eran muy parecidas a las nuestras. Las liturgias que ellos tenían eran muy similares. Ellos también elevaban cantos, leían e interpretaban la palabra, tenían también un tiempo después de comunión, de coinonía. Era muy parecido el sistema religioso de los judíos cuando vino Jesús al nuestro. Pero podemos nosotros decir hoy, que ya vimos toda la película, podemos decir que podemos cantar mucho, pero no estar completamente entregados de todo corazón a Dios. Que era eso lo que les pasaba a los fariseos, a los religiosos. Los religiosos cantaban por ahí mucho, pero no estaban realmente entregados de todo corazón a Dios. También están los otros, el otro extremo, los que no cantan nada, los que tienen cero expresión. Vieron que hay personas que son cero expresivas. Yo en los años que tengo de creyente he visto hasta sordos mudos cantar. ¿Cómo puede ser eso? Porque se expresan. No es que sordos mudos son sanos, ¿no? Como también sabemos que Dios puede hacerlo, sino que el sordo mudo se mantiene sordo mudo y se expresa en adoración. Alguien le está interpretando lo que está pasando y también la presencia de Dios lo toma, lo envuelve y está allí adorando como vos y como yo. Entonces, vemos que la adoración también es una expresión. También es parte de esto de expresar adoración. De por ahí no quedarse quietos, ¿no? Como una estatua, tieso como una estatua, y decir no, por no mantener, o por ahí no originar un desorden, ¿no es cierto? Y entonces uno prefiere mantener la postura y se queda quietito ahí, como una estatua, es súper estático. Y tampoco se trata de eso, no se trata de ni un extremo ni del otro, porque después
decíamos que están por ahí, los que saltan, los que cantan, los que giran, los que danzan, los que, ¿no? y levantan sus manos y todo, y aleluya, aleluya, pero de corazón no hay una verdadera adoración. Pero eso lo sabe el Señor. Lo importante que nosotros podamos saber es que sí, mi adoración tiene que ser una adoración sincera. Mi adoración tiene que ser una adoración de corazón. Y si tal vez ese día viene con un día, estamos hablando de la liturgia, ¿no? Cuando estamos cantando, y viene con un día pesado, viene con un día difícil, con un día complicado, con un día... Y bueno, ese día no tengo también por qué tal vez estar tan alegre, ¿no? Es verdad que en la presencia de Dios el Espíritu Santo después nos renueva. Y como entramos, que entramos muchas veces cargados, entramos con dificultades y nos vamos contentos, nos vamos alegres, nos vamos gozosos, ¿verdad? Entonces, también eso pasa dentro del ámbito de la adoración. Pero hay alguien que conjugó estas dos cosas de demostrarlo exteriormente y a la vez tener un corazón verdaderamente adorador. O sea, conjugó estas dos cosas. Y estas dos cosas las conjugó David, nos dice en la palabra. Hechos 13:22. Dice así: después de quitarlo, les levantó por rey a David. Está hablando de quitarlo a Saúl. Les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Sí? Esto lo encontramos en un fragmento del Nuevo Testamento. Y está hablando de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que hará toda mi voluntad. Ahora, cuando nosotros vamos a la historia de David, nos encontramos que David también se equivocó. Y se equivocó feo, se equivocó fulero, diríamos, ¿no? Porque realmente él no solamente adulteró, sino también mató y encubrió su pecado. Se lo encubrió a Dios y se lo encubrió también a los sacerdotes, a los profetas, encubrió a todos. Ahora, David sigue siendo en el Nuevo Testamento, a pesar de eso, escuche bien esto, a pesar de todo eso, en el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo. Sigue siendo aquel que Dios levantó y que Dios dijo que tiene un corazón conforme al de Él. Y sigue siendo aquel que hará toda la voluntad de Dios. A pesar entonces de sus errores, a pesar de todo lo que le pudo pasar o todo lo que se pudo equivocar, David siguió haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué eso? Porque un corazón adorador, en espíritu y en verdad, conforme al corazón de Dios, tiene un corazón que realmente sabe humillarse delante de Dios cuando tiene que hacerlo. Porque a pesar de que él trató de encubrir su pecado, mató su adulterio, trató de tapar todo, hubo un momento que no pudo resistirlo más. Y cuando vino el profeta y le dijo: David, David, el Señor me está hablando. Y entonces él no pudo resistirlo y se humilló, y nos cuenta la palabra que él se humilló completamente. Y lo único que le rogaba a Dios era que no quite su Santo Espíritu de él. Era lo único. A él no le importaba quedar bien con la gente. A él no le importó ya, bueno, ahora qué va a decir la gente de mí. No, a él lo que le importaba era qué era lo que Dios estaba diciendo de él. Y entonces él se humilló al Señor y eso fue lo que mostraba ese corazón conforme a la voluntad de Dios. Porque él siguió haciendo la voluntad de Dios, con errores, como vos y como yo. Amén. Pero siguió haciendo la voluntad de Dios. Miren, 2 de Samuel, vamos a seguir leyendo esta historia ahora. Te invito allí a 2 de Samuel 6, 14, 15, que es esta adoración donde David muestra esta adoración exterior e interior.
Es un texto conocido para los que leen la Biblia, obviamente, que dice, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David demostraba la adoración que había en su corazón, cantando, componiendo, porque era un salmista, y dando todo con todas sus fuerzas. Él cantaba, adoraba y aún danzaba con todas sus fuerzas. ¿Se dan cuenta cómo acá David entonces conjuga las dos cosas? La adoración verdadera, la del corazón, y la adoración también exterior. Él no tenía problema. ¿Y qué era lo que él le motivaba a esto? ¿Qué lo motivaba a cantar, a adorar, a danzar? Lo motivaba la presencia de Dios. Porque el arca que ellos estaban trayendo representaba la presencia de Dios. Y entonces a David lo motivaba esta presencia. David estaba en la presencia de Dios y él lo motivaba a danzar, cantar, a hacer salmos. Entonces la presencia de Dios, mi hermano, es la que muchas veces nos va a llevar a esta adoración explosiva, digamos. No esta adoración que por ahí no podemos resistir y adoramos, cantamos y levantamos nuestras manos y aún muchas veces nos sale la inspiración para poder componer, escribir o hablar cosas de parte del Espíritu Santo. Entonces es la presencia de Dios la que nos envuelve. Para eso, obviamente, tengo que primeramente amar la presencia de Dios. Hoy no está representada en un arca, hoy no está representada allí en esa arca del pacto. Hoy esa presencia de Dios nace en todo hijo de Dios del interior del corazón. Allí es donde está la presencia de Dios. Y ahí es donde yo tengo que realmente buscar, está aquí, está en mi interior. Yo soy el arca del pacto. El pacto del Señor lo hizo conmigo. Y ahí en mi corazón está su presencia. Y si yo la busco y aprendo a buscarla, ¿cómo la busco? Bueno, obviamente, dedicándole tiempo, oración, leyendo la palabra y edificándome a través de la palabra. Entonces yo empiezo a conocer esa presencia. Y esa presencia de Dios empieza a crecer en mí. Y empieza a envolverme. Y empieza cada vez más a hacer que yo tal vez demuestre todo lo que me está pasando interiormente. A veces vemos a algunos que siempre digo yo, no tan juveniles, pero con tanta edad, pero son súper juveniles. Danzan, saltan, pero tienen muchos años. Y a veces vemos jóvenes, tan jovencitos, ¿no? Y que están ahí. Y que capaz que la vergüenza los puede, dice, viste, en una canción, en una alabanza, capaz que, y digno. Y capaz que tienen, porque la presencia de Dios empieza a obrar en su interior, porque está acá, está dentro nuestro. Y entonces empieza, viste, a remarla, y levanta la mano, no la levanto, levanta la mano, no la levanto. Y comienza una lucha interior ahí, ¿no? Y de repente cuando la presencia de Dios ya está, te tomó, te entregaste, entonces ahí te sale, ya levantaste la mano ahí. Que es simplemente expresiones, son expresiones de adoración. Que el cuerpo, lo dicen todos los psicólogos y todo, el cuerpo habla. ¿Sí? El cuerpo siempre está hablando, aunque nosotros no digamos palabras. Entonces cuando nosotros adoramos, también algo pasa en nuestro interior. Si ahí está la presencia de Dios, algo va a pasar. No puedo quedarme muchas veces tieso como una estatua. 3. Dice 2 Samuel 6, el verso 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Dijimos que el arca representaba la presencia de Dios. Y los micales representan los que cortan la presencia de Dios. ¿Sí? Hay personas que quieren
cortar la presencia de Dios. Siempre miran, esos micales están mirando por la ventana. No se están involucrando en la presencia de Dios, sino que siempre están expectantes, espectadores. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué harán ahora? ¿Qué hará el de al lado mío? Cuando uno tiene que estar preocupado en la adoración, ¿sí? En la adoración que se está produciendo en mi interior y en la adoración que se está produciendo ahí en esa atmósfera. Yo no me quiero imaginar allí lo que era esa atmósfera, la del arca, cuando llevaban el arca, que iban todos ahí. Era impresionante. Si David se puso a saltar y a girar, a dar trompos y a cantar de esa manera, era porque la presencia de Dios en ese lugar era impresionante, ¿verdad? Entonces, los micales solo siempre van a mirar por la ventana para criticar al que está en la presencia de Dios. Eso es lo que pasa siempre. Son como corta espíritu, diría yo, ¿no? Como que corta la presencia de Dios. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, nada puede hacer que te corte, ni los micales que te miran por la ventana, ni los que te critican, sino simplemente uno lo hace porque está en la presencia de Dios. Algunos van a decir, bueno, este está loco. Y bueno, sabemos que el evangelio es locura, muchas veces. Y yo me pregunto, cuando yo veo algunos de estos, ¿no?, que no se le mueve un pelo en la adoración, pero después los veo ver un partido de fútbol. Pero es tremendo. O ir a la cancha. ¿Sí? Y en la cancha está... Y muchas veces esas cancioncitas tienen unas cuantas malas palabritas. ¿No? Y entonces está ahí... Y se une en ese canto de cancha, o en esa adoración, porque es una adoración. Están adorando al equipo que están alentando. ¿Ok? Por lo tanto están adorando. Pero después cuando están de la iglesia, entonces ahí está y mirando a ver qué pasa con el de al lado. ¿No? Bueno, justamente de eso se trata. Lo que Jesús está diciendo es que realmente podamos demostrar lo que está pasando en nuestro interior. Y no digo que tengas que hacer siempre algún canto saltando o bailando o levantando las manos, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que expreses con libertad lo que hay en tu corazón. Segunda de Samuel sigue diciendo ahí este relato, 17, 19, 6, 17, 19, dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Cómo se fue el pueblo, cada uno a su casa? Bendecido. Porque la presencia de Dios atrae esa armonía, esa paz y esa bendición. El verdadero adorador se enfoca en bendecir a Dios y en bendecir también a los demás. Se fueran todos bendecidos. Y por lo tanto, ustedes ven ahí que David dice que les dio comida para que se vayan bendecidos. Siempre hay algo que nosotros podamos tener para dar al otro. Una palabra, una bendición, un aliento, una oración. Algo siempre vamos a tener para dar al otro, para bendecir. Pero la bendición ocurre cuando está la presencia de Dios. Que esa presencia trae esa armonía. Ahora, David, se fueron todos a casa y David también tenía que volver a casa. Y ahí dice el relato en 2 Samuel 6:20, dice, volvió luego David, ¿para qué?
para bendecir ahora su casa, porque el tipo era alguien que bendecía, porque él recibía bendición de la presencia de Dios y entonces también bendecía a otros. Entonces fue a bendecir, bendijo a todos los que estaban ahí y ahora fue a bendecir a su casa. Y dice, y saliendo Mical, la que miraba por la ventana, a recibir a David, le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como si se descubre sin decoro un cualquiera. Qué bárbaro, ¿vos venís con toda la bendición? Vos venís con toda la bendición, venís con todo, ay, qué lindo que estuvo el culto, qué lindo que estuvo la reunión, cómo sentí la presencia de Dios. Y vos entrás y vas a bendecir un lugar y de repente, llegaste ya. ¿No? Uno se queda ahí. Pero miren, hay una versión que a mí me impacta, que es una versión más una traducción del lenguaje actual, dinámica, ¿no? Que dice, también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical le dijo, hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta las últimas de tus sirvientas te vio el trasero. Me encanta esta versión, es bien dinámica, ¿no? Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Los Micales muchas veces les va a importar más mantener el orden que mantener la bendición y la presencia de Dios. Lamentablemente es así. 6. Segunda Samuel 21, 6, 21, 23 dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El adorador verdadero deja herencia y produce adoradores. Los Micales son estériles hasta la muerte si no cambian de actitud. Cuando estamos hablando de estéril, estamos hablando de una, en este caso, en la esterilidad espiritual. No deja una herencia espiritual. Y nosotros estamos llamados a dejar herencia espiritual. Estamos llamados a dejar herencia espiritual. Tal vez incluso hasta no hayas tenido hijos naturales o biológicos, pero sí podés tener miles de hijos espirituales. Amén. Miles de hijos espirituales. No tenés un límite para tener hijos espirituales. Puedes tenerlos todos los que quieras. ¿Y saben cómo se logran esos hijos espirituales? Llevando la presencia de Dios y bendiciendo a otros. Porque ahí se engendran los hijos espirituales. Cuando vos llevas esa presencia de Dios a tu trabajo, a tu escuela, a tu universidad, a tu casa, a tu familia, llevás la presencia de Dios y entonces engendrás y bendecís hijos espirituales. Así que solamente los Micales, aquellos que no se involucran en la presencia de Dios, no tienen esa herencia espiritual. Vamos a concluir. Hoy aprendimos que podemos ser verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Con un corazón sincero, reconociendo que somos lo que somos. Dios va a recibir toda tu adoración verdadera. Amén. Toda tu adoración verdadera, el Señor la va a recibir. Pero tiene que ser esa adoración sincera. ¿Y cómo es una adoración sincera? Que ahora, en este mismo momento, en este mismo día,
vos puedas entregarle todo tu corazón a Dios. Vos me decís, bueno, yo ya lo hice, pastor, lo hice hace tantos años atrás, lo hice. Entregale todo tu corazón a Dios, siempre. No hay un día especial, entregale tu corazón siempre. Si alguna vez lo conociste, sentiste su presencia dentro de tu corazón, que te sanó, que te liberó, que te limpió, seguí haciéndolo. ¿Por qué a veces pasa que tenemos esa experiencia donde sabemos que el Espíritu Santo nos visita, nos posee, pero después con el tiempo como que otra vez nos empezamos a mirar por las ventanas? ¿No? ¿Pasa eso? Bueno, porque no le entregamos el corazón a Dios siempre, todo el tiempo. Señor, yo te entrego mi corazón. No se trata por un tema de salvación, no se trata un tema de tengo que entregar el corazón siempre para no perder la salvación. No, no se trata de eso. Se trata de adoración. De entregarle sinceramente mi corazón, siempre. Decir, Señor, acá estoy con todos mis errores, con todas mis debilidades, con todas mis angustias, con todos mis problemas, con mis preocupaciones, con mis opresiones, con mis batallas. Acá estoy. Pero quiero dedicarte mi adoración, entregándote todo mi corazón.